Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy tenemos el episodio número 34. Hoy tenemos a una invitada, por fin, una mujer que cuesta que en el mundo del misterio y en el mundo del podcasting, etcétera, haya mujeres, y es una pena. Animaros, chicas, que esto mola mucho y sé que tenéis mucho que aportar, además. Hoy tenemos a Tamara Sánchez, muchos le conoceréis por Enigmas de Medianoche, su canal de YouTube. Y me encanta que esté hoy aquí Tamara. Una cosa antes de empezar con Tamara. Dentro de una semana, 2 semanas, no lo sé, porque tenemos que cuadrar, empezará a venir gente de otra índole al canal. Del mundo de la fuerza, del mundo de las MMA, que es a lo que yo me he dedicado, y de otras temáticas, ¿vale? La gente apasionada del misterio, lo siento, no os enfadéis, pero me gusta tocar otros palos. Dicho esto, Tamara Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Encantado estoy yo de que estés aquí y que nos regales tu tiempo. Tamara, como ya hemos hablado, primero de todo, si te parece bien, introdúcete un poco a ti misma. ¿Por qué el misterio? ¿Por qué te dio fuerte el misterio? ¿Y por qué empezaste con tu canal? Que necesito saber, necesito que los oyentes te escuchen. Bueno, el misterio me ha apasionado desde siempre. Siempre he estado escuchando historias familiares que a raíz de ahí uno empieza a interesarse un poco más. Pero siempre me llama la atención, me compraba las típicas revistas, Enigmas, pero sobre todo Enigmas, era más de esa revista. Y siempre he estado documentándome. Y llegó un punto en el que tanto documentarme quería hablar de estos temas, porque sí que es verdad que de alguna forma notaba cierto tabú en este tipo de temas que a mí me parecen súper interesantes y que además hay mucha gente que le ocurren cosas y tienen que contarlas, ¿no? Entonces quise dar un poquito de voz a esas personas, a esos temas que a mí me interesan. Y después de tantos años leyendo y documentándome, decidí formar lo que es el proyecto Enigmas de Medianoche, inicié con el blog enigmasdemedianoche.com y fui ampliando a la investigación paranormal, conferencias, colaboraciones y también el canal de YouTube, también el podcast, al final un poco para dar visibilidad a estos temas que a día de hoy, aunque parezca una tontería, sigue habiendo tabú. Hay ciertas personas que no se atreven o que te lo cuentan en privado o necesitan cierta ayuda de este tipo. Al final con la investigación paranormal, ahora también con el libro que he publicado, intento hacer eso, ¿no? O sea, siempre me han interesado y sobre todo el arrojar luz, el hablar de estos temas y sobre todo el informar para que la gente entienda qué es lo que le pasa en su casa, si es que le pasa algo extraño o entender algún tipo de experiencia, ¿no? Al final es pasión por el misterio y por la investigación paranormal. Genial. ¿Recuerdas? Es que van a ser preguntas un poco curiosas. ¿Recuerdas algún vídeo de los que has subido en tu canal? Sobre todo porque yo me he mirado mucho tu contenido, incluso de antes de que yo empezara con el podcast y tal. Yo ya te seguía, era suscriptor tuyo desde hace bastante tiempo. ¿Y recuerdas algún vídeo así con cariño que digas, este vídeo lo he bordado, este es mi favorito? Ostras, buena pregunta. Vaya, ¿eh? No me lo has dicho nunca, ¿eh? A ver, el vídeo del cementerio de Highgate, que fue una visita que tenía muchísimas ganas de hacer, que fue tan solo una visita a ese cementerio que me había documentado, había explicado su historia y demás, y es uno de los más vistos del canal. Pero si te digo el mejor, el que me viene ahora mismo a la cabeza, el de la clarisencia, los olores del más allá. No sé qué pasó con ese vídeo, que lo perdí. O sea, es el que más visitas tiene con diferencia del canal. Lo grabé una tarde porque me interesaba el tema, me he hecho conferencias, me he documentado mucho sobre el tema porque había muy poca información. Decidí subir un poco para que la gente lo entendiera y a la gente le encantó. Sería ese, mira, más que el otro incluso. Más que el otro incluso. Sí, es que es curioso porque a mí, bueno, yo llevo 4 días y tampoco tengo muchas reproducciones, pero lo que sí es cierto,
A mí me pasa que hay vídeos que digo, guau, va a ser espectacular y luego no lo ve ni Dios. O al revés. Sí, ¿Sabes? al revés. Sobre todo al revés. Sí, sobre todo al revés, sí. Ya lo has dicho bien. Sí. Ya. Dentro del mundo del misterio y tal, me gustaría, ¿tienes algún mentor o alguien que te inspirara mucho? Que digas, ostras, esta persona es clave o te inspiró. Iker Jiménez. Ideal, es un típico. Iker Jiménez, tengo todos sus libros, me encanta. Los sigo desde prácticamente los inicios. O sea, la forma de comunicar, la forma de hablar, de contar el misterio. Es que además, tanto él como otros compañeros son los que han hecho. Perdón, que toca la batica por aquí detrás. Tranqui. Seguramente saldrá a lo largo del vídeo, ya te aviso, porque me encanta la cámara. Nada, no te preocupes. Bueno, pues Iker Jiménez, junto con algunos compañeros más del misterio, han dado luz a este tipo de temas desde el principio. O sea, a día de hoy el misterio no se ve tan mal o se ve incluso con mejores ojos gracias a esa labor que hizo hace bastantes años. Imagínate, hace 20 años no es como ahora. Ahora sí, se habla de este tipo de temas, hay cierto recelo todavía, pero se habla. Y hay muchos más comunicadores. Yo pienso que el trabajo que ha hecho es impecable para los futuros investigadores de lo paranormal, para los que estamos ya. Al final, para mí sí, como referente Iker Jiménez. Aquí de mi tierra también, a Pedro Amorós, que es amigo mío, también. Bueno. Tema de las psicofonías, todo. O sea, la forma de hablar que tiene. Yo es que lo he escuchado. Yo tengo una anécdota con él en una investigación que hicimos, que estábamos en una especie de casa así grande que, bueno, de hecho tengo por ahí algunas psicofonías que tratamos ese día. Pero es que además de hacer esa investigación, en el descanso hizo un parón y lo llamaron de un programa de radio y empezó a hablar, pero así de improviso. Es una maravilla escucharlo. O sea, empezó como a grabar ahí en medio de la nada como si nada. Por teléfono le estaban haciendo una entrevista en un programa, no sé cuál era, pero todo improvisado, hablando de lo que estábamos haciendo en ese momento, de lo que le estaban preguntando. O sea, esa magia de comunicación con el misterio en ese momento, o sea, eso es, vamos, es un don. Es un don. O sea, que aparte del trabajo que él hace, yo lo sigo desde hace tiempo, y las veces que puede coincidir con él, que es una maravilla. Investigadores de campo, ¿no? Total. Bueno, aparte de eso, también de la parapsicología, el congreso de la SEC, que también está muy bien, cuando he podido ir. O sea, son trabajos que al final se valoran. Referentes tengo muchos, yo la verdad que sí. También te diré alguna mujer también, Carmen Porter me gusta en Web Comunica también, Clara Tahoces, por ejemplo también al ámbito femenino, que también las hay. Somos poquitas, pero creo que irá habiendo más mujeres. Claro. En el ámbito del misterio. Del misterio sí que hay que concretar. Hay en muchos ámbitos de radiestesia, espiritualidad, clarividencia, de eso siempre hay. Sobre todo hay más mujeres incluso, sí. Más de mediunidad y ese tipo de cosas. Es verdad que en cuanto al terreno de campo, la investigación paranormal hay menos. Hay más hoy en día, pero sigue habiendo menos, o al menos no se le da voz a muchas investigadoras de campo. Fíjate, claro. Las primeras que me vienen a la cabeza son Clara Tahoces y Carmen Porter, que ya son top, son investigadoras bastante conocidas. Lo que dices tú, que la clarividencia, el tema de la clarividencia, el tema más brujería, es como que es más intrínseco en la esencia femenina. Porque si te fijas, en esos puntos en concreto, porque es lo que te has dicho, investigadoras de campo como Clara Tahoces, hay pocas, yo no conozco muchas más. En cambio, del mundo de la clarividencia, etcétera, hay muchas más, no hay tantos hombres en ese aspecto, si te fijas. ¿Sabes una cosa? Una de las preguntas que me hacen mucho, no sé si la tienes en la cabeza, pero hay una pregunta que me hacen mucho y que no la entiendo, es, ¿pero tú tienes algún don o ves algo? Y me deja pensando porque digo, igual no es políticamente correcto decir esto, pero es que yo no tengo filtro en lo que pienso, sobre todo en este ámbito. Pero da la sensación de que se tira más a pensar que una investigadora de campo no es tal cual, sino que tiene que tener o pretende tener un don, o se va más a la espiritualidad, a la clarividencia, mediunidad, evidencia, ese tipo de cosas, o Reiki, en fin, todo este tipo de cosas, y como que no puedes centrarte en el ámbito más intrínseco, más de la investigación paranormal, como que siempre te preguntan, pero tú tienes un don o algo, no sé si es desconocimiento,
o no sé si es que quizás te arrastra un poco la corriente a esa imagen, ¿no? Que nada tiene que ver. Yo creo que es porque inconscientemente te ven que eres mujer y ya lo relacionan a la clarividencia, a lo que te acabo de decir. Que por desgracia Claro. es así. Es como ¿quién es el estereotipo de ufólogo chalado? Un hombre con sus cachivaches en medio de la montaña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso es así, pero por suerte hay personas como tú, mujeres como tú, que pues ya estáis haciendo esto y eso me parece fenomenal. Tipicaza pregunta: ¿el lugar más chungo que has estado? Es tipicaza porque es tipicaza, pero me interesa saberlo. ¿En el sentido de que de miedo o de experiencias, te refieres? Las dos, y porque a veces has podido pasar miedo y es un poco de sugestión y no es nada, ¿sabes? Pero digas, este lugar me dejó roto. Bueno, rota, en tu caso. Pues mira, es un sitio poco conocido de aquí de Alicante. De hecho, soy la única investigadora que ha tenido permiso oficial en ese sitio, en ese panteón. De hecho, está en el libro. Y Sí. el panteón de Don Quijarro. Ya sé, justo y lo iba a decir. Me lo ha sacado de la boca. Panteón Quijarro. Sí. Es que es un lugar que no sé, apenas se conoce, pero yo las sensaciones que tuve allí no me gustaron nada. Pero qué sentido. Es que tuve una experiencia allí que no he vuelto a tener en la vida y solo la tuve en ese sitio. Y la cripta ya me daba mal rollo. O sea, ya es un panteón de 3 plantas. De hecho, una de mis primeras investigaciones fue en ese lugar. Lo que pasa es que entonces, hace varios años, no estaba tan controlado como hoy, no hacía falta pedir permiso cuando yo conocí este lugar. Y fue hace bastantes años, me estaba iniciando yo en la investigación paranormal. Y es que allí hay una cripta donde donde hay varias personas enterradas, pero entre ellos 7 militares que fusilaron, ¿vale? Y entonces la energía que había allí no era precisamente buena, ¿no? Y además la gente que me acompañó en ese momento, entre ellos había un medium, que se sentó encima de la cripta con una silla, dando una sensación un poco rara, que al final también eso, sí, es que te podría contar 1000 historias que son... Cuéntalas que quieras y más, yo encantado. Pero yo recuerdo que cuando llegué allí, a las horas de estar con aquel grupo que me invitó, aquel medium decidió poner una silla encima de una trampilla, que era la entrada a lo que es pues, la fosa común donde estaban los militares, y me dio una sensación muy mala. No sé si ya un poco a nivel de verlo ahí sentado, y empezó a entrar un tipo de trance un poco raro, que claro, yo no sabía si este hombre estaba entrando en trance de verdad, y con toda la historia de ritos, de sacrificios de animales, en fin, de miles de cosas que habían sucedido en este panteón, pues no era precisamente una buena idea. Pero por otro lado, si este hombre estaba fingiendo, yo estaba perdiendo el tiempo, por decirlo así. Creo que se ha congelado la imagen. Se ha congelado la imagen. Yo te veo bien, todo bien, ¿eh? Es el mío. Bueno, no sé, todo sigue bien, no te preocupes. Seguro, porque a mí se me ha congelado la imagen, no te veo a ti bien y yo tampoco. Pues bueno, sigue grabando, bien. Ahora sí. Sí. No, es que a veces si estás lejos del wifi igual falla. Vale, ya está, ahora sí que me veo bien. ¿No te parecía un poco una falta de respeto que estuviera el tío ahí encima? Es que claro, y un poco raro, ¿no? Hombre, yo recuerdo la imagen de ver a este hombre sentado encima de la trampilla de la fosa común y me dio como una falta de respeto. Pues, y me empecé a sentir un poco incómoda y aparte, claro, tú te pones en ese momento a las 1 de la mañana, 2, no recuerdo muy bien, era ya tarde, y te ves esa imagen, todos alrededor de este hombre que está intentando entrar en su trance, y te vienen 2 opciones a la cabeza. O este hombre es capaz de entrar en ese supuesto trance en un lugar donde ha habido rituales
ouijas, gente que salía corriendo cuando aquello estaba abandonado porque veían cosas también. Cuando estuvo abandonado, la gente sacó los cuerpos para robar lo que tenían. Es decir, vandalismo y demás. Es un sitio que tenía una energía, o al menos se podría considerar así, como para sentarte ahí y querer entrar en ese trance, ¿no? O sea, lo que pudiera entrar, es lo que quiero decir, lo que pudiese entrar supuestamente en el cuerpo de ese señor no iba a ser nada bueno. Pero por otro lado, en la versión un poco más escéptica, si realmente estaba haciendo un show, estaba fingiendo, yo estaba perdiendo el tiempo. Cualquiera de las dos opciones me parecía mala. Y yo decidí marcharme, o sea, es decir, con esa imagen. Pero antes de marcharme, me había pasado una tarde-noche allí que se escuchaban, bueno, capté algunas psicofonías. Y la tercera planta, que volveré a ese lugar, pero la tercera planta no sé si me volvería a quedar sola. Lo haré, supongo, porque mi madera de investigadora me llama y seguramente lo haré, pero te lo piensas dos veces, porque no sé, noté algo rarísimo, es que no sabría decirte. Una sensación como que la espalda me ardía, pero no había nada, es un museo, además es diáfano, no hay nada. Allí es la tercera planta y apenas hay unos paneles con cosas del museo. Y de hecho es que pegué un salto de la sensación. No me había pasado en la vida. Me giré sabiendo que ahí no había nada porque había una pared blanca como la que tengo detrás. O sea, no había nada. Buscando la explicación a esa sensación tan extraña y tan repentina, ¿no? Y pues es que no sé qué podría ser. Es la única experiencia de ese tipo que he tenido y nunca le encontré explicación. Y mira que me puse a buscar cualquier tipo de lo que fuera. Nada, fue algo rarísimo. Y me asustó, o sea, pegué un brinco, o sea, no sabía de que me giré, nunca entendí nada de esto y luego me enteré de que había otras personas que habían sufrido algo parecido en ese lugar. No sé, tenía una energía muy negativa. Justo ahí digo, vale. Es curioso porque siempre las zonas que ha habido pues, tragedia o se ha llevado la tragedia porque sea un camposanto o porque sea un lugar, queda eso que tú sentiste. Es que hay tanta gente que le pasa, tío. Hay tanta gente que le pasan estas cosas que al final solo hay un camino. O estamos todos locos o aquí pasa algo, ¿sabes? Me recuerda el famoso caso Enfield, que fue súper documentado y hubo más de 30 personas de todo tipo. Es decir, hubo policía, prensa, testigos, familia, más de 30 testigos. Y uno de los parapsicólogos decía eso, o estas 30 personas están locas, o alguien ha hecho el mayor fraude de la historia. Claro. Estamos todos locos, o aquí hay algo que han visto 30 personas que no tiene explicación. Es decir, al final es lo que tú dices, hay ciertas cosas que hoy en día no tienen explicación. Quizás mañana sí la tengan, o no, pero a día de hoy hay ciertas cosas que no podemos explicar. Y eso, por más que yo como investigadora tengo una imagen objetiva de las cosas, es decir, si hay misterio, lo investigo. Es decir, si algo me parece extraño o no le encuentro explicación, lo investigo, pero si tiene explicación te lo voy a decir. Esto es por esto y por esto. Porque hay que descartar absolutamente todo. O sea, de hecho, el 90% de las cosas se descartan. Es así. Casi todo tiene explicación. Y cuando encuentras esa cosa, ese fenómeno que no tiene explicación, o al menos no se las puede encontrar, entonces cuando profundizamos e intentamos entender qué es lo que ha sucedido ahí, si es que podemos darle esa explicación. Pero la mayor parte de las cosas hay que descartarlas. La mayoría es así. O sea, como investigadora de lo paranormal, cualquiera podría decir, ostras, pero es que es así, es necesario ser objetivo y descartar para poder encontrar la verdad o ese misterio, ¿no? Intentar centrarte en ello, porque ni puedes ser muy crédulo, ni puedes ser totalmente escéptico. Tiene que haber una armonía, un equilibrio para poder encontrar, o al menos adentrarte en el camino correcto, ¿no? En buscar realmente la verdad o lo que sucede. Esto es así. Sí, totalmente de acuerdo. Yo no soy investigador, yo solo soy un curioso que le gusta el misterio, me gustan las cosas, pero en ese aspecto, con la gente que he tratado del misterio y tal, la mayoría que es decentemente concuerda con lo que dices, porque es que buscar por buscar y mira, una psicofonía, es Satanás, venga,
más cosas. No, hay que buscar, ¿sabes? Porque hay muchos así, por desgracia, y eso mancha el misterio y la poca Y yo, credibilidad que tiene, por desgracia. por desgracia, a día de hoy, y yo sé que a eso no gusta mucho que se hable del tema, pero es lo que pienso, a día de hoy, la imagen del investigador paranormal y todo el avance que se ha hecho a lo largo de los años se está perdiendo, ¿eh? Porque hay muchísimos vídeos en redes sociales, de TikTok, de directos, de grupos que salen, hay 100.000 grupos ahora mismo que se pueden hacer directos, experimentaciones, diciendo que si son demonios, que si, madre mía, yo he llegado a ver gente echando agua bendita a otro, fingiendo posesiones, madre mía. Ya, Entonces, es yo que en TikTok hay una que el que ve un terrible. poco todo. Vamos a ver, yo entiendo que es algo entretenido, que la gente quiere probar, que yo entiendo que puede llegar a llamar la atención porque, como comentábamos antes, ya no hay tanto tabú, la gente sale a hacer experimentaciones y demás. Pero lo que es la investigación rigurosa y seria, se aleja mucho de eso que se ve. O sea, no hay ese tipo de posesiones demoníacas, de esas 100 psicofonías de una investigación. Eso no es la realidad. La realidad es que la mayoría de las veces te vas a ir con las manos vacías cuando vas a una investigación. Puede que tengas suerte y sabes algo, pero la mayoría, y por eso yo lo recalco mucho, hablamos de cosas de carácter paranormal o extraño porque no suele ocurrir, porque es algo raro que no entendemos y que ocurre de vez en cuando en un momento determinado y que no ocurre cada fin de semana que sales en la... No, y no te vas a encontrar, no es lo habitual, encontrarte 100 psicofonías, demonios que te persiguen y 100.000 pruebas. Eso no es habitual. Puedes, una investigación, estés en un momento determinado concreto y constas algunas pruebas bastante buenas, porque evidentemente cuando algo se quiere manifestar o hacer acto de presencia, ostras, a veces captas cosas interesantes, claro. Pero no es lo habitual, porque entonces ya dejaría de ser un fenómeno extraño. Mira, yo de TikTok he tenido gente, porque contacté pues para el podcast y tal, y claro, yo veo que es gente pues que le pone ilusión, que hay muchos que le ponen ilusión y que lo hacen por amor al misterio e intentan ser lo más rigurosos posibles dentro de sus posibilidades y sus conocimientos. Pero hay cada uno. Sí. Hay cada enredo por ahí. Es que yo soy de ese porcentaje. Ni el que lo intenta, porque el que lo intenta está aprendiendo. Yo también pequé en su día, cuando era una novata, de ciertas cosas que hoy entiendo y digo, ostras, esto no. Esto no tiene explicación, esto no es libre, esto es polvo, suspensión, yo qué sé, 1000 cosas, ¿vale? Porque estás aprendiendo y te interesa. Pero yo te hablo de ese porcentaje que hacen un show aposta, que no es ni medio normal. Pero bueno, yo sé que es un poco meterme de todos, de los miles de casos, porque ahora vamos a hablar de tu libro, ¿vale? Que me he apuntado varias cositas que quiero contar del libro, que me parece brutal. Sí, aunque no esté en el libro, si es que no está, ¿hay algún caso mágico para ti, tabú? O sea, no tabú, mágico, quiero decir, el que te cautivó, que el misterio, lo que lleva, no sé, lo que lo envuelve, que digas, este es el mejor caso que ha habido o el que más me ha gustado. Me gustan tanto, me apasiona el misterio, me gustan muchísimos casos. Pues... Pero siempre hay uno. Para mí, por ejemplo, en el tema de abducciones, es el... Pues cuando era más... No, dime, que se ha cortado, dime. Te diría que me llamó la atención hace muchos años fue el caso Vallecas. Lo que pasa es que luego se ha vuelto muy controvertido, pero que empecé con... De hecho, le cogí más respeto a la Ouija cuando, fíjate cuántos años hace del Vallecas, tiene mi edad, prácticamente 30 años. Pero cuando yo me enteré, vamos, de aquel caso me quitó horas de sueño. Sobre todo el tema de la Ouija, de lo que aparentemente sucedió allí, me hizo querer saber más de ese tipo de casos, de poltergeist, de casas encantadas. Y más que un caso, te diría que lo que más me llama la atención en cuanto a este ámbito es, aparte de la propia investigación de campo, es el encuentro con lo extraño en tu propio hogar, que me parece aterrador.
cualquier caso que tenga en ese contexto, ¿no? El caso de Enfield también me llamó muchísimo la atención en su día. De hecho, también hablé en conferencias de él y demás. Como todo, controversia tiene su parte, como algunos casos de fraude y demás, pero el concepto en sí del fenómeno poltergeist, de encuentros con lo extraño, eso es lo que más me llama la atención. Los encuentros con lo extraño, ya. A mí me gustan más los del tercer tipo. Los mejores para mí son los contactos de tercer tipo, son los mejores. Vamos a ir a tu libro, que primero de todo no es ya hacerte la pelota, si es que no, básicamente es que quiero decir una cosa sobre este libro, y es mi opinión, y para todas aquellas personas que les guste el misterio, pero además casos no los típicos, raros, que no los conoce ni Cristo, aquí están. Y además son casos que es que de verdad que te retuercen el cerebro, porque ya te digo, como te he dicho antes, me queda nada, la parte final, porque voy de culo con el trabajo, pero me encanta el trabajo que hay aquí detrás, pero es que hay mucho trabajo detrás de este libro. Has sacado un futín de casos que la verdad que te felicito y te doy las gracias, porque hacía falta un libro así, macho, la verdad. Así como práctico, ¿no? Que digas, va, aquí está todo reunido. Es como el starter pack ahí de misterio, pero con los casos que no son los típicos, ¿sabes? Y eso te felicito, la verdad. Así que vamos. Muchísimas gracias. Ese era el objetivo. Sí, lo has plasmado, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo mira que tengo libros de misterio para aburrir, porque nos gustan a todos. Y sí que se focalizan pues en un tema, en no sé qué, pero la verdad es que muy bien, que has conseguido el enfoque que buscabas, por lo que veo, por lo que me has dicho. Sí, al final mi objetivo era ese, era tener la sensación de que yo te estoy contando la historia, eso es. con casos de los que no se suele hablar y de una manera amena. Es decir, que el que coge un libro le va a interesar, o sea, tanto el que no sabe nada de misterio como el que ya está, que tenga toda esa información desde un punto de vista, pues eso, objetivo, con la información, los fenómenos, el caso, y decir, que cada que lo coja pueda entender cualquier tipo de fenómeno o explicación que yo pueda dar, ¿no? O sea, llegar un poco a todo el mundo. Totalmente. Entonces, mira, vamos a... Te voy a sacar los puntos que quiero comentar que me encantan, la verdad que me encantan. Mira, el primer punto, que es el que más me da miedo a mí a nivel de misterio, es el hombre del sombrero, tío. ¿Qué pasa con el hombre del sombrero? Es que, de verdad, hay tantos casos sobre ese fenómeno que me parece terrorífico. ¿Qué opinas? Porque aquí lo explicas en el libro y es terrible. A mí me parece aterrador. O sea, es decir, que algo esté, como te comentaba antes, no en tu propia casa, sino en tu propia habitación, que algo se aparezca. Es que hay uno de los casos en los que un chico es atacado por ese hombre del sombrero, por esa sombra oscura, que parece como que danza alrededor de la cama, de un lado a otro, casi balanceándose, causando el terror a la persona que está inmóvil, que no se puede mover, mientras ve a esa figura terrorífica que incluso le llega a agarrar de la camiseta. Es decir, es una figura que no es algo que ha visto una persona, sino que en diferentes puntos del mundo se ha visto a la misma persona, a la misma sombra, con ese sombrero, ¿no? Es decir, la figura del sombrero es aterrador y el hecho de que haya varios testimonios de gente que no se conoce entre sí en distintos puntos de España y del mundo hace que verdaderamente se considere uno de los fenómenos que yo considero muy aterrador, ¿no? Y el por qué se manifiesta a ciertas personas. Sí, totalmente. Las apariciones en carretera a mí me fascinan. Creo que aparte de los contactos del tercer tipo, que creo que tienen relación con las apariciones en carretera, a mí, Milenio 3, el mítico programa, tenía cada maravilla de programas sobre encuentros en la carretera alucinantes, de verdad. Y aquí, en tu libro, hay dos que a mí me tocan personalmente.
Bueno, el del camping de los Alfaques porque está tocando en Tarragona, yo soy de Tarragona. Pero hay uno en concreto que lo pones, que es un recorte pequeñito y además es que es muy cierto, que es el de la Musara. Cuando leí eso dije, ¡wow! Me encanta. Yo he estado en la Musara, me la he repateado por todos lados. He estado allí 40.000 veces y te digo que creo que es el lugar con más misticismo, más raro que he estado en mi vida. Y mira que he estado en Aokigahara, ¿eh? Yo, ¿Ah, sí? aquí donde me Pues lo ves, tengo pendiente. yo estuve 2 años viviendo en Japón y estuve en Aokigahara. Y también da mal rollo, la verdad, no te voy a engañar, da mucho mal rollo. Pero la Musara, ¿cómo metiste eso ahí? Si no lo conoce tanta gente, ¿cómo descubriste eso? Porque precisamente buscaba casos en los que nadie hablara, pero que ocurriese misterio para que, pues, precisamente digas, ostras, yo he pasado por aquí, he escuchado ciertas historias, aquí seguro que pasa algo raro o hay casos en el periódico. Es decir, que hay muchos puntos de España que nadie conoce y que ocurren muchísimas apariciones, incluso accidentes, porque ven alguna figura cruzar que provoca auténticos accidentes. Es que aquellos famosos puntos negros de la carretera es que están vinculados totalmente con esas apariciones, es decir, tiene esa conexión, ¿no? Que me parece muy interesante. Y yo quería meter las que más apariciones tuvieran, y es que la música tiene muchísimas. Sabes que eras una de las que es que da terror. Yo suelo imaginarme pasar por esta carretera y que me vengan todos esos casos a la cabeza. Es que no pasas igual. Mira, yo te tengo que decir, tú vas allí cualquier día y cuando cae el atardecer empieza a aparecer una niebla a los Silent Hill súper chunga. Todos los días. Raro es el día, algunos días de verano y tal que hace mucho calor, igual no. Pero de verdad te lo digo. Y no solo yo he estado allí, sí que he visto en el cielo cosas muy raras allí. Pero muy raras. En mi vida he visto cosas más raras que en el cielo de la Musara. No sé si porque allí hay muy poca contaminación lumínica y es brutal. Pero sí que es cierto que la Musara, esa zona, Tibisa, no sé si te suena Tibisa, y toda esta zona ahí, pasa algo. Y si allá Sí, ni que son puntos calientes en cuanto a lo que es actividad paranormal. O sea, que por alguna razón siempre se centran en el mismo terreno. y si te vas al camping de los Alfaques ya alucinas, que lo pones aquí en el libro. Muy bien. Eso sí que es brutal. La cantidad de gente que ha visto cosas. De gente en bañador, que no se le veía la cara, un olor a quemado que no tenía explicación porque no había en ese momento nada ardiendo, pero que es acercarte a esa zona y te da esa sensación, como si hubiese muchísima gente. O sea, es que eso es brutal. He visto que en el libro has hecho mucho trabajo de campo también, de ir bueno, que poner recortes, ¿no? Que sales tú en los lugares y tal. ¿Cuál es el lugar así que más te ha gustado ir de estos del libro, ¿eh? No en general, como te he preguntado antes, sino de lo que sacan aquí, porque he visto que has ido a varios sitios. Y la cuestión es, ¿fuiste porque estabas escribiendo el libro o es ya que era de un viaje tuyo y lo has añadido? Igual, no, la compañía. Sé que ya estaba tardando en zampar. Pues es que tengo varios lugares, pero el preventorio de aquí, de Alicante, de Huetebusot, es uno de los que más he visitado por la historia que tiene y los fenómenos extraños. Uh-huh. Y bueno, también he ido a Londres, he ido a varios sitios que salen en el libro. La verdad es que siempre voy buscando misterios, ¿no? Y al final fui hace años, todavía no me había puesto a escribir el libro. Al final voy añadiendo experiencias, lugares, investigaciones, que de hecho lo recopilo todo en el libro, ¿no? Pero te diría que más me ha gustado ir a nivel de investigación, el preventorio de Huetebusot, creo que es un clásico, y de fuera de España a la casa de Berkeley Square, aunque no pude entrar, pero el estar ahí, ese ambiente, el conocer la historia. Ya ves, mítica, ¿eh? Mitiquísima. Sí. Pues ahora vamos a ir a otro tema que también te quería comentar.
Pasa que es un poco raro esto. Porque, mira, fíjate, las nuevas tecnologías, ¿vale? Creo que se van a cargar el misterio. ¿Por qué? Porque ahora coges una IA y ves un ovni, ves lo que quieras, pones lo que quieras. ¿Tú qué crees? ¿Crees que va a mejorar o va a ser peor para el misterio esto? Pues peor. Es decir, no es peor que tengamos mejores cámaras ni No, eso más, no. al contrario. El mejorar las cámaras, las herramientas siempre va a ser bueno. Es cómo se usan y quién la usa. Es decir, al final se llenan las redes sociales o internet de muchísimo contenido, mucho es fake, hay mucha desinformación, Sí. mucho fraude, que antes no se veía porque no había tantas posibilidades. Ahora esa posibilidad está. Y el tema es un poco controversia, pero es verdad. Al final las redes sociales, mucha gente sube muchísimo contenido y a veces no es, y más en estos temas de lo paranormal, muchas veces hay fraudes o simplemente desconocimiento, se graban cosas que no se entienden, hay muchísima información, muchísimos vídeos. Entonces, claro, ¿qué es verdad y qué no? Al final tienes que centrarte en gente que se dedique a la método paranormal para intentar buscar esas respuestas o ver qué hay detrás de cada cosa, ¿no? Porque hay tanta información, incluso para nosotros los investigadores, cuando te pones a investigar un caso, madre mía. O sea, ¿cómo sabes que ese caso es verdad o no? Hasta que no te metes de lleno, no lo sabes. Y muchos son fraudes. Precisamente por el querer llamar la atención, el crear contenido, o las conspiraciones de hoy en día no tienen nada que ver con las de hace algunos años. Y la velocidad a la que avanzan, que parece que te están contando una historia totalmente real, o sea, con todas las herramientas que hay, es mejor para nosotros para tener mejor calidad y más información al alcance de la mano, pero por otro lado, la desinformación es brutal. Sí, es que es así. Yo creo que se va a diluir mucho la verdad. La verdad va a quedar bastante diluida. Y es una pena. Es muy complicado hoy en día. A mí me mandan muchos vídeos de gente que le parece ver algo, lo otro, pero también me encuentro con gente que ha intentado engañarme. Es decir, he captado, me acuerdo de uno en concreto, lo pillé enseguida, pero me molestó bastante. Porque digo, es que no sé, yo mi tiempo lo invierto en lo que me apasiona, en hablar con la gente, en entretener, en mostrar la verdad sobre el tema del misterio. Entonces, claro, cuando alguien viene intentando engañarte y haciéndote perder el tiempo, esto ocurre, es así. ¿Vale? Por suerte no mucho, porque tengo la mayoría de mis seguidores son lo mejor que tengo, pero hay alguno que no es un seguidor precisamente y que, madre mía. Claro, Pero eso tengo es. uno que grabó un vídeo, cogió un vídeo de un supuesto exorcismo en la calle en Argentina. Eso fue, le daba miedo el vídeo, ¿vale? Pero no era una persona que estaba poseída, era una persona que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, ¿vale? Y claro, él se inventó una historia de que había estado ahí, había ido a investigar, que era amigo de esa persona, que era una posesión, bueno, una historia que ya te hace sospechar, también te lo digo. Y claro, yo empiezo a preguntarle esto, para intentar saber un poco la verdad, haces preguntas clave. Vas escuchando y conforme lo que escuchas vas haciendo preguntas clave que te dan a entender si te están Lo pilla. mintiendo o no. Claro. Claro, que si tiene un poco de sentido, ¿no? Lo que está diciendo. Y entonces, con los datos que me dice, yo enseguida, mientras estoy hablando con esta persona, tecleo para buscar información sobre este vídeo que me ha pasado y un poco con las 4 cosas que le conseguí sacar. Y lo primero que me sale es un vídeo, el mismo vídeo, en varias noticias en Argentina. ¡Qué cutre! De una persona que había montado escándalo con la policía y todo al lado por sustancias, que parecía, por el comportamiento, era un poco raro, pero no era de esto, ¿vale? O sea, en un clic supe en ese instante que ese vídeo era de una noticia que había cogido en internet y que se había inventado la historia, ¿no? Y se lo dije. Le dije, Claro. vale, esto es lo que hay, esto es lo que he visto y no entiendo por qué me estás haciendo perder el tiempo o incluso intentar engañarme. Claro. No me contestes. Pero claro, te parece que ¿por qué? Es decir, ¿qué necesidad tiene de coger un vídeo de internet de lo que estamos hablando que se saque totalmente de contexto porque solo me pasas la parte en la que esta persona se comporta de forma errática y un poco rara
para que parezca una posesión, cuando viendo el vídeo entero y la secuencia y las noticias no tienen nada que ver, no había posesión ninguna, no había nada, pero cogen estratégicamente ese trozo y lo pasan y lo difunden por redes como si fuera una posesión demoníaca. Ahí estamos viendo un caso de lo que estamos comentando. O sea, totalmente manipulado. Hay mucha información, sí, pero hay mucha que está manipulada. Y si no incides, que esto también lo digo, quieres saber algo, hay que informarse muchísimo. O sea, tienes horas hasta descubrir lo que hay detrás. Como te quedes en la superficie y te creas lo que te cuentan, te has caído. Se acabó, sí. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a ver una pregunta un poco absurda. Es una pregunta un poco estúpida, pero claro, es que me he dado cuenta, ¿no crees? Es que este término es un poco absurdo. ¿No se han acercado a ti por el hecho de ser mujer ligones del misterio? Porque es que yo creo que seguro que te ha pasado. Pregunto. Yo lo primero que te voy a decir es que no hay preguntas estúpidas, sino dudas que se quedan Sí, pero son dudas, te lo digo porque sé de qué va esto. Y te lo digo porque es una pregunta que me da rabia, pero a la vez quiero que lo digas porque quiero que se sepan que estas cosas pasan. ¿Sabes? Sí, claro. Sí. Además, ya no solo en ese sentido, que se van rápido porque me ven venir y dicen, no, claro. Aquí no. Claro. Yo voy a la investigación normal y me vuelvo. Puedo ser muy aburrida, lo siento mucho. Voy a lo que voy, a investigar. Y todo el que venga con esas intenciones, rápido. Se van muy rápido. Pero sí, ¿cómo? No, que digo que seguro que los ves de lejos ya por cómo te hablan, por te escriben. Los ves de lejos, sí. Y salen escopeteados porque se dan cuenta de que no, pero es lo que hay, ocurre. Además, me ha pasado, sobre todo al principio de crear el proyecto, yo no enseñaba mi cara. Al principio, cuando estaba solo con el blog. Y, es decir, la gente que me invitaba a investigaciones y demás, conocían el proyecto, pero no me conocían. Ostras, pues si te digo las caras de cuando entraba por la puerta, de asombro o de lo que, mira, de lo que quieras, pero de lo que te puedas imaginar. Que yo lo notaba, digo, ostras, tío. También es verdad que era más jovencilla, y cuando empecé con esto con el blog, me refiero, hace 8 años, yo tenía 22. Claro. Pero da igual, que ya no creo que sea por la juventud, que también a veces hay que empezar al final en algún momento, pero sí, te notas esas caras, esos comentarios al principio, luego ya cuando te conocen ni se acercan, ¿no? O ven que los ignoras y demás, pero también me ha pasado, es una rabia. No te puedo decir que no. Ya, tristemente, pero es así. Dentro de toda la fauna que hay en internet y de seguidores, porque como has dicho antes, que hay gente que son falsos seguidores o gente que solo viene a molestar. ¿Has tenido mucho hate? ¿Has tenido gente pesada? ¿O has tenido fanboys de estos que están siempre ahí? Sí. Ya no digo en tema, yo no digo en tema ligar, sino simplemente curiosidad de querer conocerte. Sí. O sea, gente muy, muy fan de querer conocerme, sí. Pero en el buen sentido. Al menos sí, claro. La comunidad que tengo, el 99% es maravillosa. Pero, a ver, siempre hay... Algún hate sale, pero yo creo que no son seguidores, por decirlo así. Son gente que entra en la cuenta y, por lo que sea, pues prefiere dejarte algún comentario desagradable. Pero tengo que decir que poco. En redes sociales, poquita cosa. Alguno hay de vez en cuando, sobre todo cuando hago alguna colaboración, a lo mejor en otro canal que no es el mío, como hay más gente que no me conoce y demás, sí que hay alguno un poco que hace comentarios desafortunados. Eso es una realidad de físico o de o sea, tienen cosas que dices, estoy hablando de algo serio, de temas para mí son serios e importantes, claro. Y a la comunidad probablemente de esa persona o la mía le parecen también rigurosos y serios, pero siempre hay gente que dice los comentarios un poco desagradables, ¿no? Que se meten con físico o hacen comentarios un poco desagradables. Pero bueno, yo creo que también un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de ser mujer y que haya poquitas y en internet hay de todo, es que no puedes controlarlo. Claro, no, por eso te saca el tema, porque como has dicho, el chico este que te envió el vídeo del exorcismo, ese supuesto exorcismo, yo creo que los tiros irían por ahí, yo qué sé. Yo creo que quería, suena un poco mal que lo diga, pero
quería atención, quería hablar conmigo y yo soy una Claro, persona que no tengo problema precisamente en este tipo de temas. Hablo con mucha gente que me cuenta experiencias, me da igual quién sea. Es decir, si tú vienes con respeto y claro. quieres hacerme una consulta, hablar conmigo, no hay ningún problema. Al contrario. Pero entre ese porcentaje siempre hay alguien que se acerca con otras intenciones o haciéndote perder el tiempo. Pero también te digo que los veo rápido Claro. y corto rápidamente la conversación. Yo, el que realmente tiene interés en algo, o en preguntarme, o en saber más, se nota, igual que el que no. Es decir, eso con Pero, los años también te lo dan. O sea, por eso, de la investigación paranormal, por ejemplo, también gente que sabes que puede ir a investigar contigo y gente que no, conforme lo ves, por muchas ganas que tengan, claro. porque es Mira, importante. sí, 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 es lamentable, pero Y al fíjate, final, estás un tú amigo aquí mío, en mi canal, estás tú aquí, porque, hola, ¿qué tal? Pues hablando la gente se entiende, pero hay que tratarse como personas, tío, y dejar no de tengo mentir. ningún problema, y me encanta hablar de misterio, me encanta pues, Claro, aportar lo que yo pueda, es decir, esto es mi pasión y la comparto con todo el mundo. Es decir, tú me has hablado, te apetece charlas de misterio, no hay ningún problema. Es decir, pero que los pillo rápido, los años te lo dan. Yo recuerdo también, hace años un amigo mío, un investigador, me dijo, el camino del investigador es solitario. Y no me lo tomé muy en serio, porque en ese momento pues yo hacía varias colaboraciones con varios investigadores y, y es verdad que con los años me di cuenta de que es mejor, en mi opinión, que también, madre mía, esto también, alguna vez suelta este comentario y me ha gustado mucho, pero la verdad, para mí, es mejor ir a investigar por tu cuenta. Porque sí, cada uno, y esto es totalmente respetable, tiene su punto de vista, su forma de investigar, sus métodos, no tienen por qué coincidir contigo en nada. Entonces, yo creo que es mejor ir cada uno por su camino, sacar sus conclusiones y, en mi caso, exponer los resultados con mi propio criterio, que es el que al final sigue en mi comunidad, porque a veces te encuentras con cosas que no te gustan, ¿no? O aparatos que tú a lo mejor tú dices, pues yo esto no lo veo en ningún sentido, es una pérdida de tiempo. Es decir, al final sí que es verdad que el camino del investigador es solitario y investigadores y tipos de investigadores hay muchos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final yo sí, creo que sí, uno sí. tiene que ser fiel a lo que cree y a lo que piensa. Y a día de hoy, aquella frase se me quedó calada totalmente. Es así, mira, al final es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero en casi todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito... ¿Qué pasa? Somos animales sociales, nos gusta socializar, nos gusta compartir cosas que nos apasionan, como bien has dicho, pero en el momento que tú tienes que trabajar, que profesionalizar lo que haces, tienes que estar solo. Porque no concuerdas como con los demás. Hay cosas que son necesarias para la compañía, Sí, cosas, conceptos técnicos o de siempre mero trabajo de esfuerzo. Pero cuando tú plasmas una visión que no es corpórea, que es que tú tienes que darle tu punto, tienes que estar solo. Pienso sí. totalmente. A ver, yo tengo compañeros, tengo un círculo de personas de confianza que cada uno de forma individual hace su trabajo y que sabes que esa persona puedes aportarle algo o esa persona te puede aportar algo en cuanto a conocimientos, cosas que a lo mejor a mí se me escapan. Por ejemplo, eh, Iván Martínez del proyecto VM Gran Misterio, no sé si lo Ah, conocerás. claro, joder, claro. Claro, claro. Bueno, eso digo yo y lo conoce todo el mundo, pero bueno, Claro, claro yo que lo qué sé. conozco. Sí, de hecho Y, escribió el prólogo de tu libro, ¿no? sí, sí, Sí. exactamente, exactamente. Pues es un gran amigo, investigador, sabe muchísimo, pero muchísimo, está bien documentado. Para mí es mi compañero y amigo de misterio. Es decir, Claro, yo llevo muchos años en esto y yo considero que él es una de las personas más rigurosas, formadas en muchos ámbitos del tema del misterio y que en algún momento ha escrito hace poco un libro que se llama El enigma de los templos estelares, brutal, de tema de Egipto, de todo tipo de templos, historia y demás. Yo, por ejemplo, ese tema no lo tengo tan estudiado. Es decir, en un momento dado necesito solventar alguna duda o alguna investigación y necesito ese tipo de información, yo sé que puedo acudir a él porque está más formado en eso, por decirte algún vale. ejemplo.
igual que él puede acudir a mí en cuanto al ámbito paranormal, investigación de campo, poltergeist, casas encantadas, un poco lo que es para psicología, para preguntarme. Es decir, al final nos vamos ayudando entre compañeros, aunque cada uno haga su trabajo individual, pero es verdad que compartimos el mismo camino de rigurosidad, objetivo y intentar encontrar la verdad. Es decir, sí que es verdad que cada uno trabaja por su cuenta, pero colaboras con personas que consideras que tienen algo que aportar, que para mí es lo esencial y lo más importante. O sea, pero totalmente. Es decir, sí, pues pero todo, es decir, las entrevistas que yo concedo, pero, o sea, que yo digo que sí, que lo que sea, es porque considero que van a aportar algo de la persona que me entrevista, de lo que sea, de lo que se habla. Es decir, siempre todos podemos aportar algo que a lo mejor a alguien que nos está viendo le puede interesar en algún momento, o algo le hace clic y dice, ostras, pues yo quiero saber de esto, ¿no? Claro. O quiero seguir por este camino de investigación o de lo que sea, ¿sabes? Yo siempre pienso que, mira, cuando traigo invitados, de todos hago algo bueno, de todos. Y a veces hablan de cosas que, o sacan temas que yo igual no me puedo creer a nivel personal, pero aún así, algo me aportan, algo bueno me aportan. Siempre se aprende de los demás, siempre. Eso es lo que sé. Tamara. A mí me cuentan muchísimas cosas y, a ver, yo soy objetiva y yo hay cosas que me creo más, que creo que pueden ser ciertas y cosas que no, o cosas que realmente pueden tener una explicación más racional, más de ese tipo. Pero a eso también hay que darle respuesta. Oye, pues mira, si por este lado puedes tirar, o yo pienso esto. A veces también te preguntan y a veces no quieren escuchar realmente lo que piensas. Es decir, quieren escuchar una respuesta. Pues yo creo que eso es paranormal, ya, pero si no me gusta, lo tengo que decir también. Yo pienso que realmente el sonido, un ejemplo muy básico. Hay ciertas casas que la madera cruje porque son antiguas. Muchas casas de campo y demás, que la gente reporta que es que escuchar cosas. Vale, la madera cuando cambia la temperatura cruje. Y esos ruidos muchas veces es eso. O una supuesta psicofonía que es el vecino. Claramente. O es un ruido que tiene explicación. Las Sí, míticas canicas de edificio, que son las cañerías, que parece que el vecino que esté tirando canicas. ¿No lo has escuchado nunca eso? Sí. En algún edificio. Y eso justo en Milenio 3 dieron la explicación, que es que se ve que en invierno yo qué sé, la calefacción o algo, al contraerse la tubería hace ese ruido. Pues claro, yo todavía he escuchado canicas. Eso tiene explicación. Entonces, si a mí me preguntas y yo te doy mi opinión, mucha gente no quiere escucharla. Quiere que le diga que es algo paranormal, de punto, pero es que soy objetiva en la investigación paranormal y si quieres mi opinión sincera y mi criterio, te voy a decir, eso son las canicas, esas que suenan, son las tuberías, o es el cambio de temperatura, o este sonido, mira, yo recuerdo en una ocasión, una chica que me dio psicofonía, ¿vale? Es que se escuchan como caballos, como el sonido de unos caballos, no sé qué. Y te quedas escuchando el sonido completo y era, ¿sabes lo que era? Ella estaba grabando y en lo que grababa estaba escribiendo por WhatsApp. Y se escuchaba el teclado. ¿Qué me estás el sonido del teclado. ¡Hostia! Era eso. Pero el sonidico ese daba la sensación, con el audio y demás, había un poco que no se escuchaba muy bien. Claro, estás grabando, pero estás escribiendo por el WhatsApp. Es verdad. Pues ese sonido se captaba, no fue un sonido que captaba. Sí, un poco como ese. De verdad, es decir, pues le encuentras explicación y solo dices, claro. Pues no, que no entiendo que esos son caballos, que es un sonido raro, que justo están caminando, lo que sea, ¿vale? Es decir, tienes que estar abierto a lo que yo te diga, es decir, a lo mejor yo te digo, ostras, es algo raro. Cuidado con decir que es algo raro y a qué persona y dónde. Cuidado, porque hay gente que en su casa vente a investigar, pero luego a ver quién duerme ahí. Ya ves, ya. Es que esto es otro tema. Ay, pues yo creo que vengas a investigar porque me pasa esto. Vale, pero si yo saco una psicofonía o saco algo extraño, ¿sabes que tienes que seguir durmiendo ahí? O sea, esto es una realidad, vamos a ver. Es decir, tienes que estar preparada para escuchar si capto algo o no capto nada. O para aceptar que a lo mejor no hay nada. O sea, en fin, son temas curiosos. Sí. Y estoy seguro que te has encontrado gente mega enfadada con tus opiniones, ¿no? O con tus conclusiones. Sí, no, que no las aceptan. Muchas veces no las aceptan, pero a ver.
Bueno, incluso, mira, lo que hablábamos antes del TikTok, hay muchos directos. Yo muchas veces veo directos de gente que hace investigación, o bueno, experimentación, mejor dicho. Sí. Y claro, yo a lo mejor veo, mira, me acuerdo una muy en concreto, esto lo hablaba con Lucy Uriarte en la entrevista que le hice en el canal, que los dos coincidíamos. O sea, había un peluche que lo habían dejado al fondo de la escalera, al lado de una ventana. Y arriba la corriente que había en la propia... Es un edificio antiguo, abandonado, es decir, no había mucha... Estaba diáfano, ¿vale? Y el peluche empezaba a mover la cabeza. Y todos alarmados, madre mía, se está moviendo la cabeza, está respondiendo. Pero es que el peluche hacía todo el tiempo el mismo movimiento de cabeza. Y un peluche que no pesaba nada. Era una corriente de aire que estaba moviendo el peluche. Pero sin embargo, como estaban haciendo preguntas, estaban quizás un poco sugestionados. Claro. O no lo sé. Pensaban que eran respuestas de algo. Y claro, yo recuerdo que lo escribí por el grupo, por el chat, pero a modo de, ostras, date cuenta que a lo mejor puede ser por la ventana, que le está dando una corriente de aire y por eso se mueve. Se bloquean. No quieren escucharlo, no te hacen ni caso. No quieren escuchar que eso no es paranormal. Yo te voy a decir que si algo es extraño, te lo voy a decir también, pero si es una corriente de aire, no me bloquees. que sí, que la gente se enfada. Pero es que se ve cada cosa. Ese día vi unos, es que no te lo vas a creer, o sí, no lo sé, luego te pasaré el vídeo por privado, sí, que por ahí lo vi. Uno aparentemente dice que está poseído y salen todos corriendo y le encierran dentro y cierran la valla y todo. Al amigo que está supuestamente poseído, que a lo mejor le está dando algo, o está fingiendo, o no lo sé, salen disparatados, cierran la valla y siguen grabando. Pero es que, espérate, a los 2 minutos entran cuando está tirando, ¿vale? Es brutal, yo es que son cosas que de verdad eso sí que es paranormal. Entran y empiezan a rociarle con agua bendita. Pero, tío. O sea, no, yo no le quiero esas cosas. Es un show y la gente se lo cree. O sea, este tipo de cosas no pasan así, ¿vale? Y aparte, la gente que la acompañaba salió corriendo. O sea, huía del amigo. O sea, imagínate, es que se ve cada cosa. Y luego lo comentas, lo dices, oye, mira a ver que esto puede ser esto o lo otro. Te bloquean, no quieren saberlo. Es decir, que la gente realmente no les sienta bien. O cuando hablas de la Spirit Box, que no es algo que a favor, la gente también, no, eso sí que funciona. Vale, a ti. Pero yo he experimentado con la Spirit Box, ¿sabes lo que es, no? La caja de espíritu. Sí. Eso, el aparato, ¿sabes cómo? Sí. Es un aparato que funciona por ondas de radio. Sí. ¿Vale? Por la mayoría de veces se está captando emisoras de radio y demás, ¿vale? Esto, en mi opinión personal, causa falsos positivos. Te da la sensación de que estás escuchando algo, de que algo está hablando, pero en la mayoría de las veces no es así. ¿Qué ocurre? Que aparte del sonido brutal que hace, que para mí provoca que te pierdas lo que está ocurriendo alrededor, claro. En mi opinión, a lo mejor está pasando algo en el medio y te lo estás perdiendo por escuchar ese sonido estridente que no sale nada de ahí y si sale son emisoras en la mayoría. Pues para mí, en mi opinión personal, yo sé que muchos compañeros sí que la usan, para mí no vale porque me genera más dudas. Y si algo tengo claro, es que ya el misterio de por sí desconocemos por completo muchas cosas, muchos ámbitos, nos movemos por hipótesis, por la propia investigación de campo. Y si hay algo que me va a generar más dudas de las que ya puedo tener en cuanto al fenómeno paranormal, los resultados que puedo llegar a dar no lo quiero. Es decir, prefiero coger una grabadora sencilla como la que tengo aquí, claro. Una cámara nocturna, cámara normal y lo que se capte en la imagen y el sonido para mí ya es algo extraño o no, pero es algo natural que se capta en el sonido o en la cámara, pero las Spirit Box, en mi opinión, me causan más dudas que otra cosa, ¿no? Y al final no se hizo para la investigación paranormal, su origen es otro, ¿vale? O sea que al final muchas veces se utilizan cosas en la investigación paranormal que no sirven para nada y esto hay que decir, que solo hace lucecitas, ruidos y todo eso hay que desecharlo. O sea, yo soy la primera que lo digo y yo sé que la gente que investiga con esas cosas, si me escucha, vamos, le ardo por dentro, pero es lo que hay. Hay que decir, hay cosas que no hacen falta para nada ni funcionan. Estás generando haters del misterio ahora mismo. pero es que yo creo que... Claro, no, pero yo creo que
creo que tienes razón. Tú entiendes más de qué va todo esto. Entonces, claro, yo qué sé. A ver, al final es una opinión personal y basada en los criterios de campo, que veo lo que funciona y lo que no para mí. A lo mejor para el que está hablando cree que o piensa o le funciona bien, pero yo en mi experiencia en la investigación de campo he visto que a mí personalmente me genera unas dudas tremendas. Y el que pongas un aparato que, como los hay, que solo generan lucecitas, a ver, si me pones un sensor de luz que cuando algo pasa se enciende, vale. Pues si se enciende y no hay nadie, bueno, algo te está diciendo, salvo que no sea ningún templo ni a ningún animalico que haya pasado, ves que se enciende, ves que algo pasa, vale. Pero un aparato que está hecho como una radio y no me da... me dijo, es que como hables así te vas a crear muchos enemigos. Pero yo lo digo en base a mi opinión, y a lo que yo hice la investigación paranormal, o sea que... Totalmente, No digo porque eso es lo correcto tampoco, ¿eh? Sí, totalmente. Y cada uno que tenga su opinión y cada uno que investigue y haga. Y ahí están los resultados de unos y otros. Y ahí está la credibilidad de unos y otros. Y eso es cómo se refleja con el contenido y con la calidad del contenido. Ya está. No hay más. Si es que no hay más. Otra cosa. Esto es una pregunta ya sí ya vamos terminando, que no te quiero quitar mucho más tiempo. Porque yo me enrollo y me pasaría aquí hablando hasta mañana. Pero, ya somos dos. El tema Omni no te mola a ti, ¿no? Pregunto. Sí, me interesa. Lo que pasa es que siempre he estado más enfocada en la parapsicología. Por eso igual no habrás visto muchos temas de OVNI ni en el libro, ni en mi trabajo en general, que estoy más centrada. Bueno, sí, hay uno, es verdad, sí que hay alguno en el libro, pero hay poquitos, los que más me llaman la atención. Claro, yo por eso, como te he dicho antes, a mí del mundo del misterio lo que más me interesa son los contactos del tercer tipo, ¿vale? ¿Sabes cuáles son? Sí. Entonces, por eso te preguntaba, digo, pues igual tiene algún caso que le haya impactado más o que puedas dar, o incluso dar tu opinión. ¿Qué opinas de esta fenomenología? A mí lo que más me llama la atención de esos casos son más bien las luces extrañas, pero de los casos antiguos. De lo que hay ahora todavía no hay nada que me haya convencido. Yo te hablo más de los casos antiguos, de luces, aquellas luces de las urdes, luces que matan, luces que provocan cambios en la persona, gente que es perseguida por ese tipo de fenómeno. Había un caso, no sé si te has leído el libro de Iker Jiménez de La noche del miedo. Sí, lo tengo, además. Y hay un caso de las urdes, ¿no? ¿Ese te refieres o otro? Sí, el de La noche del miedo de Iker. Ese me pareció brutal. O sea, y habla de ese tipo de... Si no recuerdo mal, el caso de Talavera la Real, de lo que sucedió con los militares. Sí. Ese es el caso que más me ha llamado la atención, el que más me impresiona. De hecho, lo menciono en el libro, cuando hablo de las apariciones y en carretera y demás, también lo comento. Eso, por eso. Es que va relacionado, va muy relacionado. Está completamente relacionado. Entonces, ese sería el caso que más me ha impactado. O sea, de hecho, ese libro es uno de mis favoritos. Fíjate que no tiene nada que ver con los temas que trato. Sin embargo, es de los que me ha impactado y de los que más me gusta. De hecho, te podría decir que prácticamente es, aparte del de Milenio 3, es mi libro favorito. O sea, el Milenio 3, es que el nombre de mi podcast nace de ahí. ¿Te suena el caso de Julio F? Es que casi nadie lo conoce. Y este lo sacaron en Milenio 3. Mira, ¿ves a iVoox? Si quieres, si no, no. Y pon el cazador cazado, Milenio 3. Escúchalo, te va a encantar. Me lo voy a apuntar. Porque yo todos los días escucho podcast, soy una fanática del podcast, sobre todo de Milenio 3. Pues lo sigo escuchando. No sé dónde tengo. Vale. Pues si quieres volver a la nostalgia, el cazador cazado. Vale. Y entenderás el nombre del programa también. Vale. Pues luego lo escucho, porque de verdad yo todos los días escucho podcast. Y de Milenio 3 de Iker, siempre escucho, me encanta. Sí. O sea que, no sé qué me suena y en este programa lo habré escuchado.
pero no me Sí, acuerdo. sí. No sé qué tiene Iker en la voz, macho, pero te deja sobao, tío. A mí me encanta. Te relaja y ya vas escuchando. Yo toda la noche me pongo podcast. Y como anda que no hace Milenio 3, madre mía. Y reescuchando ya lo que ya escuchan en otro momento. Es decir, Sí, no, para mí Melino 3 fue God, fue el mejor. De misterios, como programa de misterios, espectacular. Y si entiendes el inglés, Coast to Coast. Si te gusta y entiendes el inglés, Coast to Coast de Art Bell, espectacular. De hecho, yo creo que Iker se basó mucho en Art Bell, seguro. Pero bueno, Tamara, danos tus redes sociales, tus redes de contacto, por favor. son muy sencillas. Lo tengo todo bajo el mismo nombre. Enigma de Medianoche. Enigmas de En Miedo. Instagram, en TikTok, en Facebook tengo la fanpage del proyecto, el blog enigmasdemedianoche.com y el libro Enigmas de Medianoche. Es decir, si me buscáis el proyecto, lo encontráis todo. Genial. Y en YouTube, evidentemente, ¿no? También, efectivamente, en YouTube también. Pues Tamara, mil gracias de corazón, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por venir al canal. Un enorme placer, porque yo soy fan tuyo desde hace ya mucho tiempo. Así que te lo agradezco de corazón, mil gracias. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos pronto, espero. Hasta luego.